Quiero dar las gracias, obviamente, a la universidad, a la unidad de posgrado por la invitación y, como siempre, pues a Mercy y a la doctora Ermelinda, como dijo Mercy, que hemos trabajado ya mucho tiempo en conjunto. Y Mercy me pidió que habláramos de actualidades en PIRS. Entonces dije, bueno, ¿qué les puedo aportar de actualidades que realmente podamos aplicar en el campo? Entonces, lo que vamos a ver son la evolución del virus de Pierce, que se está volviendo muy importante y muy interesante, y creo que hay bastantes aplicaciones prácticas de qué es lo que está pasando con esta evolución. Ya Alexandra nos hizo favor de explicarnos súper bien qué es lo que hay hoy en diagnóstico y cómo lo podemos aplicar prácticamente. Voy a hablar de 2 puntos de bioseguridad que también el día de hoy se han vuelto muy importantes, sin querer decir que otros no sean importantes, y después vamos a hablar de inmunidad y de qué novedades tenemos de las vacunas. Ya saben que a mí, siempre que doy una plática, no importa qué enfermedad, me gusta hablar del impacto económico que tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque para quienes estamos en el campo el día de hoy, para quien trabajamos todos los días con nuestros productores, si nosotros no somos capaces de hablarles del impacto económico que está teniendo una enfermedad, en este caso el virus de Pierce, difícilmente nuestro productor va a aceptar implementar las diferentes medidas, estrategias que le vamos a recomendar. Por lo tanto, este artículo es muy bueno. Es más, es una serie de 3 artículos. Allá abajo ya tienen las ligas para que se vayan a revisarlo. Nos habla muy claramente, porque generalmente con el PIRS pensamos que son problemas reproductivos, que hay problemas de mortalidad en nuestra maternidad, pero quiero que vean este análisis que tenemos aquí. Fíjense cómo, y creo que muchos de nosotros lo sabemos, pero a veces no lo implementamos en nuestro análisis ni del de riesgo, ni tampoco en nuestro manejo de retorno a la inversión. Por favor, esta parte que está aquí abajo, donde dice lechones destetados, es la más importante. Si les ha tocado escuchar a la doctora Monse Torremorel de la Universidad de Minnesota, ella hace mucho énfasis como el 80% de las pérdidas del virus de Pierce las tenemos en el área de destete y engorda, de recría y engorde. Y si nosotros somos capaces de presentar estos datos a nuestro productor, va a ser mucho más fácil que podamos implementar las diferentes técnicas y no nos digan es muy caro si no lo veamos como una inversión. Ahora, me piden que hablemos de innovaciones, de qué es lo nuevo que hay en el virus de Pierce. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver la cantidad de artículos que son escritos sobre este tema, son muchísimos, en muchísimas diferentes áreas. Quiere decir que la evolución, que la investigación es muy rápida y que podemos encontrar una gran serie de recomendaciones. Pero lo que yo los invito a hacer el día de hoy es piensen ustedes de toda esta gama, de todo este rango de innovaciones que hay, ¿puedo aplicarlas? ¿Puedo aplicarlas? Hoy hace rato hicieron una pregunta de traspatio. ¿Puedo aplicar lo que hoy Alexandra nos platicó para el traspatio? ¿Puedo aplicarlo en una granja de flujo continuo? ¿La puedo aplicar en estas granjas de gran dimensión en las cuales, como decimos, hoy tenemos 10,000 hembras, vientres, como decimos allá en México, en un solo sitio? ¿Puedo aplicarla? Y sobre todo en tu granja, en mi sistema. Porque de nada sirve que tomemos, que leamos, que veamos todas estas innovaciones si finalmente yo no las voy a poder aplicar. Ahora, necesito tener una educación continua. Ustedes saben que yo me encanta que platiquemos mucho con nuestro equipo, que nuestro equipo aprenda cómo vamos a utilizar una medida, por qué la estamos implementando, pero sobre todo utilizarla. No tiene ningún caso que tengamos una gran cantidad de medidas para controlar nuestro virus de Pierce si realmente no las estamos aplicando, porque si no, entonces empezamos a sentirnos frustrados de que esas estrategias, de que esas técnicas no están funcionando. Miren, aquí del lado derecho, el doctor Enric Marco es uno de los pensadores más prácticos que yo conozco, es un colega en España. Enric no se complica la vida. Va a una granja y él ve, esto es una sala de desinfección de mi material.
súper fácil, no tiene nada de complicado, no hay que hacer una gran inversión. Sin embargo, yo estoy implementando esa medida que a veces no estamos tomando en cuenta. Es un vector de contaminación y fíjense la facilidad con la que estamos instaurando esta medida. Y como ya les decía, la velocidad de todas estas innovaciones, cómo las puedo yo ir implementando en mi granja. Es una gráfica que les muestro continuamente, un gráfico, perdón, donde sobre todo en el virus de Pierce sabemos que hay una gran cantidad de rutas de contaminación, por lo cual justamente tenemos nosotros que hacer un análisis y decidir dentro de mi granja, dentro de mi sistema, cuáles son las prioridades, dónde tengo, si no puedo aplicar todos los controles, que lo ideal obviamente es aplicar todos, pero cuáles de ellos tengo yo o debo yo aplicar para hacer un control, en este caso del virus de Pierce. Pero si ustedes ven toda esta serie de vectores, también se va a repetir para el virus de PET, se va a repetir para muchas otras enfermedades, por lo cual en el momento que nosotros decidamos implementar estas medidas, no solamente vamos a poner lo que hoy se habla como la estrategia de obstáculos múltiples. Esta estrategia se está aplicando en diferentes industrias y hoy en la industria porcina la estamos aplicando porque claramente lo que dice es que si ponemos todos estos obstáculos, vamos a poder controlar, reducir la transmisión de los diferentes patógenos, pero lo interesante de esta técnica es que la suma de todos estos obstáculos múltiples es mucho mejor que si solamente pusiésemos uno o dos de estos obstáculos. Ya Alejandra nos habló del diagnóstico, no voy a repetir nada de ello, solamente quiero decirles dos, tres puntitos. Miren, siempre el diagnóstico nos parece caro, pero si no hacemos un muestreo continuo, ya se nos explicó cómo hacerlo, difícilmente vamos a poder saber si nuestras estrategias están funcionando. Ahora, el diagnóstico, dependiendo cuál es el objetivo, será las muestras, el tamaño de muestra, como ya lo dijimos, que yo voy a tomar, la prevalencia que tiene mi virus. Entonces, saben que a mí me gusta mucho decirles las cosas claras. Esos programas que a veces llegamos a las granjas y nos dicen, ay, es que tomé 10 muestras. Ojo, y la pregunta siempre es, ¿por qué tomaste solamente 10 muestras? Ah, porque un laboratorio que me vende algunos productos decidió que ese es el tamaño de muestra. Ya Alejandra nos explicó, hay que hacerlo continuo, pueden ser pocas muestras. Hoy con los fluidos orales, pocas muestras significa una gran fotografía de lo que está pasando en nuestra población. Entonces, ojo, sí, el suero lo utilizamos, nos funcionó, era la muestra que podíamos nosotros utilizar para diagnóstico, pero hoy, como vemos a mano derecha, tenemos los fluidos orales, los fluidos de procesamiento, que yo sé que en Perú no los estamos utilizando, no los podemos utilizar debido a que no castramos a nuestros lechones al nacimiento, pero justo estamos trabajando, queremos hacer un proyecto con SENASA, con Mercy en la universidad, para ver qué otra muestra podríamos tomar al nacimiento para poder detectar qué es lo que está pasando, si nuestras estrategias de control en el pie de cría están funcionando o no. Miren, esto de los fluidos familiares, sí voy a hacer también otro énfasis porque cuando nuestro objetivo final es eliminar el virus de nuestra granja, los fluidos familiares son fabulosos. Aquí un artículo de Grupo Quequén, una empresa mexicana, cuyo objetivo era eliminar el virus para no contaminar a todo su sistema. Lo que ellos acabaron haciendo fue que tomaron fluidos familiares de todas las camadas que se iban a destetar. Me van a decir, Laura, ¿cómo es posible? Sí es posible y lo hicieron. Lograron eliminarlo porque ellos lo que querían era asegurarse que ninguna de las camadas que se iban a destetar o mover, más bien, y mover a su sitio 2, fuesen contaminadas con el virus de Pierce. Bueno, ya les hice mi editorial de lo del diagnóstico. Una de las novedades es la evolución del virus de Pierce. Ustedes saben que tenemos un virus europeo y un virus norteamericano. Y el virus europeo, igual que el norteamericano, cada vez está evolucionando, está cambiando
Y esto es muy importante porque antes, en estos estudios del doctor Narwi, estamos viendo que antes el virus tenía una preferencia hacia los macrófagos alveolares. El día de hoy se está yendo hacia macrófagos nasales cuando no tenía ese tropismo. Por lo tanto, se está explicando el porqué de estas cepas, estos estudios que se están haciendo el día de hoy, están mostrando por qué el virus hoy está tomando, como ya se mencionó, están siendo mucho más patógenos, y ahora les voy a dar un ejemplo muy importante, justo de qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Decíamos que el virus de Pierce en Europa, en otras partes, era mucho menos patógeno y ya no lo es. Cada vez nos invitan más a dar pláticas, a revisar qué es lo que está pasando con la evolución de este virus y por qué se están volviendo tan patógenos. Este es un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy día en Canadá. No se ha todavía publicado el artículo. Aquí tenemos solamente la información del 98 al 2016. Ya se tiene la información hasta el 2020. Si se fijan ustedes, es una clasificación de todos los grupos genéticos que se tienen del virus de Pierce, o sea, las diferentes cepas que tenemos, no solo en el campo, esos son los que le llamamos parecidos o vaccine-like, que son de vacuna. En Canadá sí tenemos no solo una, sino diferentes vacunas del virus de Pierce, por eso aparecen aquí. Y fíjense ustedes la gran variedad que tenemos de las diferentes cepas de campo. Lo interesante es que hay una que es dominante. ¿A dónde voy? Nosotros en Perú queremos hacer este estudio, porque sabemos que el virus de Pierce se está moviendo cada vez más rápido y cada vez está siendo mucho más virulento. De ahí que el estudio que les presenté, necesitamos entender si esto es lo que está pasando en Perú, si estamos teniendo una cepa prevalente o si son diferentes cepas, porque en las conclusiones que se han llegado en este estudio, y allá es a donde quiero llegar. No es nada nuevo, pero se los presento así, cómo les presento que el movimiento de personal es un importante vector de transmisión. Ojo, por eso pedimos, si no podemos tener baños húmedos, por lo menos que tengamos lo que se llama una ducha seca, donde nuestro personal, vamos a asegurarnos que haya cambio de ropa, etcétera, para que no sean un vector de contaminación. La introducción de pie de cría. Por eso es importante trabajar con empresas que nos puedan ofrecer pie de cría que no esté contaminado con el virus de Pierce. Si yo produzco mi propio pie de cría, también es muy importante que yo sepa cuál es el estatus de ese pie de cría y cómo cuando yo lo introduzca, necesita ser libre del virus de Pierce. El transporte, ya lo sabemos, lo hemos hablado mucho, pero se ha vuelto uno de los vías de contaminación más importantes, junto con el manejo de excretas. De ahí que los programas de control regional vuelven a tomar importancia. Justo a mí me invitaron a Perú para iniciar con un programa de control regional. Hemos tenido un poco, entre la situación mundial, no ha sido difícil hacer estos seguimientos, pero aquí lo interesante es que un estudio que se hace hoy en el 2021, que se hace un análisis, nos vuelve a decir que esas rutas siguen siendo importantes y que nosotros tenemos que pensar diferente, romper esos paradigmas, romper ese cuadrado en el que estamos a veces inmersos con el virus de Pierce para poder controlar. No necesitamos, ahorita vamos a ver al final algún punto que yo considero que es muy importante, sobre todo en países como Perú, y ahora les digo por qué, pero necesitamos salirnos de ese cuadrado y decir, ok, ¿cómo le voy a hacer yo para implementar lo que hoy vuelve a ser rutas importantes, puntos estratégicos, puntos de riesgo importantes para poder controlar el virus de Pierce? Les comentaba, este es un trabajo que está haciendo el doctor Linares en la estatal de Iowa, donde él hace un análisis de cuáles son los puntos, dónde están los puntos vulnerables de mi sistema, para que justamente yo pueda implementar todas estas innovaciones
y controlar la entrada del virus de Pierce, ya sea de granjas externas o de mi propio sistema. Ahí ustedes tienen la liga, pueden ir ahí y ver este análisis que ustedes van a poder hacer y detectar esos puntos vulnerables de su sistema. Pero vamos a regresar a que estoy casi segura que al final de ese análisis vamos a concluir que siguen siendo las rutas de las cuales hemos hablado por muchos años. ¿Y por qué siguen siendo? Porque no hemos podido implementar esas innovaciones, esas tecnologías nuevas para que podamos controlarlo. Y el segundo punto es este nuevo, nosotros sabemos que para hacer las clasificaciones del virus de Pierce podemos hablar de los RFLP, que solamente van a partir, vamos a llamarle así, en tres, una parte del virus del Pierce, ya sea el OR7 o el OR5, o podemos hacer la secuenciación de una parte otra vez del virus o de todo el genoma. Ahorita vemos por qué. Este es vamos a llamarle un linaje, un grupo que ya existía, el 144, es un patrón RFLP, más fácil que decir toda la secuenciación del virus, del ORF o del 5 del 7, pero parece que es un linaje que ya existía. Sin embargo, es un virus que está pegando muy fuerte en Estados Unidos, en granjas donde ya se habían tomado acciones muy importantes para mantener una buena inmunidad, un buen control, y pareciesen un brote nuevo con todas las características de abortos, mortalidad, tanto en el pie de cría como en los lechones, en el crecimiento y la engorda. Es un virus que ha ido cambiando y es un virus que además, una cosa que es preocupante, cuando ustedes se vayan y escuchen estos podcasts y lean estos artículos, está rompiendo o está brincando varios de estos obstáculos múltiples que habían funcionado durante mucho tiempo para contener el virus de Pierce. Es importante entonces que hagamos estos análisis, pero ¿a dónde voy? En Perú no quisiera decir, no le hemos dado la importancia, pero cada vez que hemos intentado trabajar haciendo secuenciaciones o RFLP, Mercy siempre ha sido una innovadora queriendo implementar estas técnicas para entender los virus que tenemos en Perú. No hemos podido encontrar el apoyo económico, porque otra vez nos van a decir que es muy caro. Sin embargo, si yo hoy sé que por cada cerdo que produzco estoy perdiendo 10, 15 dólares, probablemente aportar $1 o $2 para poder implementar todo este diagnóstico y poder hacer estos análisis y poder entender qué es lo que está pasando, seguramente no lo vamos a ver como caro, sino como una inversión. A raíz de este nuevo linaje, pero ya lo venía haciendo, la fotografía que ustedes ven es del doctor Albert Rovira, que trabaja en la U de Minnesota, en el laboratorio de diagnóstico, y Albert ya tiene tiempo haciendo una secuenciación de genoma completo. No es el día de hoy una tecnología, vamos a decir, comercial, él lo está haciendo como investigación, y lo hace justamente tratando de entender qué es este 144. ¿Qué significa? Que cuando yo corro un PCR, no puedo hacer una secuenciación, no puedo entender, no puedo decirte si viene de una familia X, si ya lo tenía yo en granja, si es diferente. Y Albert nos explica muy bien, ustedes saben, esta es una tabla en la cual es como, para quienes no están familiarizados, es como cuando estamos buscando la distancia entre una ciudad y otra, que serían las ciudades, y vemos la distancia que hay entre, en este caso, las diferentes secuencias, cepas de campo que tenemos. Aquí estamos viendo lo que le llaman los puntos calientes, son estos rojos, estos obviamente serían en los puntos más distantes y no tan calientes. Y una cosa que nos dice Albert justo es que hay una mutación, pero ahora también le están llamando recombinación del virus de Pierce. De ahí vienen estas cepas tan agresivas, y esto se debe a que no hemos implementado el control completo, aumenta nuestra población, dejamos poblaciones susceptibles
con poblaciones que están excretando el virus, y lo que pasa es que empiezan a haber estas recombinaciones que se vuelven cada vez más agresivas. Albert también nos ha podido decir que desafortunadamente en el mal uso de las vacunas no es que las vacunas sean malas, sino que el mal uso que estamos haciendo, porque hoy muchos de nosotros estamos haciendo uso lo que se llama fuera de etiqueta de las vacunas. Hay gente que está recomendando 6 vacunas en el año, recomiendan utilizar no mezclar en el aspecto de 2 botellas, sino 2 frascos, sino de utilizar para la primera vacunación la de un laboratorio, para la segunda la de otro laboratorio, la tercera la de otro laboratorio. Y estamos encontrando recombinaciones de las vacunas, no solamente entre ellas, sino también con las cepas de campo. Y esto es simple y sencillamente porque le queremos dejar toda la tarea a una vacuna, porque no queremos pensar en cómo trabajar de forma adecuada para hacer un control y ver la vacuna como una herramienta, no como una varita mágica. Ahorita al final voy a hacer un comentario extra, y antes de que se me olvide, la pregunta que hicieron de los fluidos orales, miren, nosotros ya hicimos un programa con la asociación, con SENASA, y con un gran apoyo de Grupos Redondos. Ellos nos apoyaron económicamente para hacer esta evaluación y funciona súper bien el uso de fluidos orales. Tenemos un panorama, bueno, lo hicimos hace algunos años ya. Tenemos el artículo, lo íbamos a presentar en varios congresos, pero visto que no nos hemos podido movilizar, no hemos presentado eso. Si alguien quiere ver ese artículo, con mucho gusto se los compartimos, pero obvio es que la realidad de cuando hicimos ese estudio, pues ya no es lo que hoy está sucediendo en ese traspatio, pero fue muy sencillo. El doctor Rubén Mayo Poma se encargó de hacer los muestreos en campo y le agarró muy bien la manera de poder hacer estos muestreos. Hicimos tanto ELISA como PCR, así que cualquier duda con detalle, ya sea que Katy Portilla, Rubén Mayo Poma o yo, con mucho gusto nos contactan. Voy al transporte. Como vieron en los resultados del estudio que hicimos y que estamos haciendo aquí en Canadá, el transporte vuelve a jugar un papel muy importante. Y este es un punto que siento que no hemos podido mostrarles que caiga, como decimos en México, el 20 de que el transporte se está encargando de ser uno de los vectores de contaminación más importante de movimiento del virus de Pierce. Necesitamos empezar a hacer un análisis para ver si yo voy a poner un centro de lavado, para ver, ok, ¿cuál es mi expectativa? ¿Cuál es mi análisis de riesgo? ¿Tengo yo mi propio lavado, o al menos me estoy preocupando por lavar mis camiones? Se lo estoy dando a una empresa que se encarga de hacer estos lavados, porque eso existe en diferentes partes del mundo y en Perú ya se está haciendo. ¿Cuáles son mis expectativas si yo manejo mi propio sistema o si quiero dárselo a un tercero? Como les decía, una operación propia o rentada. Otra cosa, voy a tener camiones exclusivos de mi sistema, de mi propia granja, o sea, tengo estaciones de transferencia, ahorita vemos unas fotos, unos chutes de transferencia, y voy a establecer entonces mi centro de lavado. Les doy unos ejemplos. Miren, este es un lavado que durante muchos años utilizamos en una empresa en la que yo trabajé, 10,000 vientres, en 3 sitios. Y fuimos muy criticados por este lavado, porque si ven, no es un lavado perfecto como hemos visto, las estaciones excelentes, lo que le llaman hoy el TAP, que son sistemas de desinfección, de lavado, desinfección y secado de los camiones. Pero les voy a decir que cuando hubo la epidemia del virus de diarrea epidémica porcina, nosotros fuimos de las pocas granjas que no se contaminaron en un estado, y en México también. Este lavado lo hacíamos con muchísimo cuidado. Lencho aquí está lavando el camión. Se tomaba 1 hora si era necesario, 1 hora y media. Era un camión que ya venía lavado, desinfectado y seco,
pero volvíamos a hacer ese lavado, desinfección. Lo único que no hacíamos era el secado, no teníamos una estación de secado, pero hacíamos todo el proceso de un camión que ya se había lavado y desinfectado antes de que entrara al área gris de nuestra granja. Como les digo, durante el tiempo en el cual nos tocó trabajar en esa empresa, agradezco al doctor Martín Segura el que haya compartido esta foto conmigo, no tuvimos ninguna contaminación. Aquí están los costos. ¿Es caro o es una inversión? Esto es un camión grande, pero podría ser una pequeña camioneta en la que muevo yo mis animales porque no es una granja tan grande. ¿Qué tanto es caro y qué tanto es inversión en el cual yo puedo estar lavando mi camión? Hay sistemas, les recomiendo que vean, este es un grupo español que desarrolló este sistema, es súper interesante, pero obviamente es una inversión. Esta es una inversión para empresas más grandes, para sistemas, o podría ser para un grupo de productores que pudiesen implementar este sistema. Mi granja no justifica sí justifica este lavado. Yo no encuentro cómo no podemos hacer, siempre y cuando obviamente tengamos una entrada, una salida. Aquí tenemos nuestro tanque de agua y junto están los desinfectantes y tengo una máquina, Karcher que le llamamos, pues una marca, pero finalmente es una verdadera máquina de presión. Entonces, eso lo deberíamos de poder hacer. Ojo, ya saben que yo estoy peleada con esas bombitas de aspersión que no tienen presión y que llegan y le echan nada más así un poquitito de que es que desinfectante. Aquí se lava chasis, aquí se lavan llantas. O sea, si vamos a hacer las cosas otra vez, vamos a hacerlas bien para que esos obstáculos múltiples nos lleven a controlar el virus de Pierce. Pongamos otro obstáculo múltiple. Sebas Vialerrigo de PIC compartió conmigo, esta es una estación de transferencia en la cual los camiones nunca van a entrar a mi área limpia, a mi área protegida. Y entonces yo lo que voy a tener es un camión interno en el cual voy a pasar mis animales y se van a cargar en este lado por el camión, porque yo no estoy segura, a menos que haga yo mi propio lavado, mi propia desinfección, de que realmente ese camión no va a ser un punto de contaminación. Estamos hablando aquí del movimiento de animales, pero también podemos estar hablando de, ustedes saben, hemos hablado mucho de transfers para el alimento. Hemos hablado, obviamente, del transfer de personal, en el cual no va a llegar ningún vehículo del personal al área limpia de mi granja, en la cual yo estoy controlando diferentes enfermedades para evitar ese impacto económico. Jean-Paul Cano, un colega, otro de los grandes mentes críticas en el buen aspecto de la palabra, un hombre muy pragmático. Miren si no es esto sencillo. Este es un transfer tomado de esta idea, pero llevado a la realidad. Aquí les puse algunos precios que me dieron algunos colegas que se dedican a construcción, a hacer análisis económicos. Miren si no es esto sencillo. Aquí hay una barrera, aquí no va a entrar ningún camión, así esté limpio. Aquí yo voy a hacer mi transfer y voy a evitar que el transporte, como les digo, hace mucho tiempo hablamos de que es una vía de contaminación, vaya a ser nuevamente el responsable de que se contamine mi granja. Así como el diagnóstico que nos habló Alexandra, también tenemos nosotros que evaluar nuestro sistema. Estoy lavando, estoy desinfectando. Este es Ricardo II, otro Ricardo es un argentino, pero que está hoy en España con otros compañeros del grupo español. Y aquí lo que se está haciendo es esa corroboración de que esos lavados, esas desinfecciones que yo estoy implementando, están funcionando de forma adecuada. Estamos tomando hisopos. Aquí se estaban tomando unos hisopos. Hoy preferimos las gasas de arrastre porque, como ustedes saben, vamos a poder tomar una mayor superficie. Vamos a correr un PCR. Si no tenemos un presupuesto tan grande, ahí en el grupo de Guaral, lo que estábamos haciendo es simple y sencillamente gasas de arrastre y buscando coliformes. Si yo encuentro coliformes, pues es obvio que no hice un buen lavado.
Tenemos, como ustedes saben, en México, en Latinoamérica usamos mucho camión que todavía tiene tarimas de madera y la madera es muy complicada de lavar y desinfectar. Entonces, cuando hacemos este tipo de análisis, de evaluaciones, pues inmediatamente nos damos cuenta de la importancia que está teniendo ese transporte que no se ha logrado lavar y desinfectar de manera adecuada. Y a veces entonces estoy ahí en mi granja haciendo una gran cantidad de medidas, estrategias, implementándolas y simple y sencillamente tengo abierta la puerta con mi transporte. Ustedes saben, por ejemplo, yo se los he dicho, si ustedes no trabajan con una empresa genética que les asegure que están haciendo muestreos diarios de sus sementales, si ustedes están utilizando sementales en granja propia, que es positiva al virus de Pierce, esa diferencia. Una empresa que me está enviando semen evaluado y libre del virus de Pierce contra ese semental que va a estar excretando el virus de Pierce constantemente. Yo puedo estar haciendo una gran cantidad implementando medidas de control y sin embargo en mi propia granja estoy yo utilizando uno de los factores, una de las rutas de contaminación más importante del día de hoy. ¿A qué voy? A que hay que evaluar. Hemos estado hablando de diagnóstico, increíblemente se han desarrollado, la verdad me encantan todas estas técnicas de diagnóstico porque eso nos lleva a decir, las estrategias que hace mucho ya se desarrollaron, yo las estoy implementando y estoy evaluando que realmente funcione. Otro punto, como les comentaba, el manejo de excretas en México, Centro y Sudamérica no le estamos dando esa importancia, no estamos muy acostumbrados a trabajar con el manejo de excretas, a manejarlas adecuadamente y desafortunadamente si no trabajamos, no se ve muy bien aquí, pero ahí está el artículo donde ustedes van a poder ver cómo trabajo con mis excretas, cuáles son las medidas que yo voy a hacer justo para poderlas utilizar como fertilizante. Acá en Canadá y en Estados Unidos prácticamente utilizamos todas las excretas justamente como fertilizante y ya se está empezando a utilizar también como unas fuentes de energía. En México ya hay bastantes granjas que lo utilizan como una fuente de energía muy innovadora. Véanse este artículo, español también, en el que allá se llaman purines, y cuáles son las estrategias que se están trabajando para el manejo de estas excretas para que en un momento determinado no sean un punto de contaminación en mi granja. Aquí les decía, perdón, esta debería estar junto al estudio del doctor Linares. Aquí vienen, son las ligas que ustedes pueden ver justo a lo que les decía, los análisis de riesgo, o bueno, también puede ir aquí porque lo que va a hacer, ya hablamos de diferentes puntos de contaminación, de riesgo, y aquí podemos hacer una evaluación de nuestra propia granja. Termino hablando de inmunidad, que es un tema que también tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar las 7 poblaciones que tenemos en nuestras granjas. Ya hablamos de la situación de los sementales. Las hembras de cuarentena y aclimatación se están volviendo cada día más nuestra fuente de contaminación del virus, ya sea porque las recibimos negativas de una empresa seria que nos envía animales negativos, pero yo no los aclimato de forma adecuada, o no los aclimato y los introduzco como pues una población susceptible que finalmente se va a contaminar y donde el virus continuamente se va a mantener en nuestra granja. No tenemos el tiempo de hablar a detalle, pero sí quería, piensen por favor, todas las estrategias que hoy existen sirven para eliminar el virus de Pierce. No quiero sonar muy como que todo es fácil, pero el virus de Pierce se puede eliminar. Hay muchas estrategias para eliminarlo. La situación que yo veo que es complicada es que en el momento en el que yo controlo esa excreción, en el cual mis hembras ya pasan por el brote, se vuelven inmunes, y yo manejo a mis hembras de aclimatación, en ese momento yo voy a producir lechones negativos. La situación es que en granjas de flujo continuo, yo voy a mandar un lechón negativo a una recría, a un engorde positivo. Entonces, esos animales que no tienen inmunidad, ¿qué es lo que va a pasar? Son mi fuente, mi caldo de cultivo, donde mi virus se va a mantener.
tenemos que pensar. Eso no es innovador. Lo innovador va a ser que nosotros decidamos que ya no puedo tener una granja de flujo continuo, que necesito cambiar a una granja, ya sea en producción de bandas, como ya lo estamos implementando algunas granjas en el Perú, o que voy a cambiar mi sistema de producción a lo que hoy llamamos 3 sitios. O utilizar, me muevo a un 3 sitios, a un win to finish, donde no va a estar en el mismo terreno, bueno, no en la misma, no va a estar cerca de mi granja, pues en el mismo terreno, con las medidas de bioseguridad adecuadas. Hago las estrategias adecuadas para eliminar el virus de Pierce en mi pie de crío para estabilizarlo, produzco lechones negativos y los mando a una fuente donde ya no se van a estar contaminando. Ahí vienen los programas de control regional. Yo lo logro, pero ¿qué pasa si la granja de juntos, si la granja de enfrente no está haciendo estas estrategias? Pues simple y sencillamente mi granja se va a quedar con un alto riesgo. Esas poblaciones negativas también son poblaciones de alto riesgo que tarde o temprano se nos pueden contaminar porque el virus está circulando en mi región. De ahí que algo que no hemos terminado de aprender, más que en el fútbol, creo nosotros los latinos, es jugar en equipo. Difícil, yo lo estoy viviendo no solo en México, pero en Centro y Sudamérica también, donde una de las restricciones, no, de las limitaciones más grandes que tenemos para estos programas de control regional que han probado funcionar bastante bien aquí en Canadá, bastante bien en los Estados Unidos, no los hemos sí los hemos implementado, pero no hemos tenido el éxito que deberíamos de tener en estos países. Ya saben, si no aclimato a mis hembras de forma adecuada, si no pienso cómo deben trabajar, cómo debo implementar esa aclimatación de mis hembras, tarde o temprano esas hembras van a ser un caldo de cultivo y el virus se va a mantener ahí. 2 puntos, ahí hacia allá voy. Las novedades que tenemos en vacunas, no vamos a hablar hoy de este gráfico específico porque casi podría tomar una plática entera. Solamente necesitamos cambiar. Necesito un área de cuarentena, un área que esté aislada. Aquí está un gráfico de algunas que tenemos, algunas granjas. Sí, me va a costar $200 a $300, o pensando en que algunos sitios en Centro México, Centro y Sudamérica puede ser de ventilación natural, probablemente no tenga este costo. Pero nada más, si ustedes compran una hembra de reemplazo de calidad, $345 más o menos. Si yo no aprovecho ese potencial genético, si yo no la hago producir al máximo, ahí sí es un gasto, no es una inversión. ¿Cómo funciona? ¿A dónde voy con esta inmunidad? ¿A dónde voy? Vamos a ver este video. A ver si me va a funcionar. No, bueno, me salgo. Ahí está. Esta es la inmunidad de población. Esta es una población susceptible, eso es el virus de Pierce, encuentra esta población susceptible y me causa los estragos que estamos viendo. Si yo logro una inmunidad de hato, que hoy la estamos conociendo y la aprendemos cada vez más, fíjense aquí, ya voy a tener una inmunidad correcta, no voy a tener ya los problemas porque logré una buena inmunidad, pero el virus no se ha ido porque yo no tuve un programa de eliminación, tuve un programa de control. Otra vez, si yo no aclimato mis primerizas, aquí voy a tener el virus en una muy baja prevalencia, de ahí que les contaba que el grupo Quequén tuvo que irse a un muestreo familiar, que es decir, que todas las camadas que se destetaban, se checó que ya no hubiese el virus circulando, porque si no, si yo no hago una aclimatación adecuada, aquí vamos a encontrar, el virus va a encontrar esa población y vamos a tener problemas. Esto no va a aplicar en este momento para la parte derecha del gráfico, no aplica para Perú porque no tenemos vacunas en Perú. Hemos tenido pros, contras, discusiones de si la debemos de tener, si vamos a perder esa capacidad de diagnóstico inmediato, porque obvio cuando nosotros tenemos la vacuna, pues tenemos que hacer una secuenciación, un RFLP para saber si es el virus de campo, si es el virus de la vacuna, pero la situación es que, como le decía yo, sí estamos haciendo lo que es inoculación del virus de campo.
justo Mercy nos ha ayudado, estuvimos trabajando con ella, platicándole las técnicas. Ustedes saben que a mí me tocó desarrollar esa técnica desde antes que me fui al doctorado en el 2000, lo hice en México, no con los conocimientos tan claros que fui adquiriendo y que tenemos hoy para entender el valor de esa inoculación. Repito, sí vamos a poder, si yo hago este inóculo de manera adecuada, voy a controlar el virus de Pierce, voy a producir lechones negativos. Pero ¿qué pasa con esa población? Repito, esa población negativa, susceptible, ahí es donde las vacunas entran. Esto es el tipo de vacunas que tenemos hoy, ya sea viva, modificada o inactivada. Esa es la tecnología del día de hoy y se puede aplicar en diferentes poblaciones. Podemos hacer combinaciones también, pero les repito, hay que tener mucho cuidado cómo voy a trabajar con mi vacuna, porque si empezamos a hacer programas que son fuera de etiqueta, programas que no son los adecuados, vamos a tener problemas. Se los digo, ya el doctor Albert Rovira nos lo ha comentado y ya hay publicaciones sobre esta situación. Aquí vemos otro video en el cual vamos a ver, aquí no hay una población vacunada. Esto es otra, a veces no, es que la vacuna me cuesta $1, $1.50. Entonces voy a vacunar solamente una parte. Aquí veamos qué es lo que pasa. Cero vacunados, pues se mueve mucho el virus. Esto aplica para cualquier población, para cualquier patógeno. Cuando nosotros logramos tener un 90%, o sea, seguimos un programa adecuado de vacunación, aquí es donde vamos a lograr justamente la inmunidad de ATO, que se ha vuelto cada vez más común para todos nosotros debido a la pandemia, y hemos empezado a entender la importancia de lograr, primero, tener una vacuna efectiva, una o varias, hablando del virus de Pierce también, para tener una inmunidad de ATO y que entonces yo logre controlar este virus si es que no lo quiero eliminar, y también poder regresar a los puntos de producción, a lo que llamamos hoy la producción base adecuada. Les vuelvo a recordar, el doctor Albert Rovira nos habla acerca de por qué no andar haciendo estos inventos o dando la mitad de dosis, porque entonces podemos llegar a un punto donde nosotros creamos este tipo de recombinaciones que son altamente patógenas y difíciles de controlar. Hoy está habiendo tecnologías importantes, hay un apoyo súper grande, 3 millones de euros para diferentes grupos. Uno que se va a dedicar a tratar de entender, como sabemos hoy, si yo vacuno a mis hembras en los países que podemos vacunar, esos anticuerpos que la madre le va a pasar a su lechón van a desaparecer alrededor de los 35 días en el caso del virus de Pierce, por lo cual el animal queda susceptible. Necesitamos entender entonces cómo manejo mi población también en la recría y en el crecimiento. Hay nuevas tecnologías. Como ustedes saben, yo no vendo nada más que conocimiento y experiencia, pero esta nueva tecnología que se llama Sequivity, que ya es pública, es un laboratorio que la ha producido, está basada en la utilización de partículas virales, de RNA. Se utiliza aquí en Canadá ya para el virus de influenza, los virus específicos de cada granja, y cada vez le encontramos mayor utilización. Y como les decía, estos 3 millones de euros que se dieron para la investigación en un grupo que va a trabajar justamente con la inmunidad de los recién nacidos, en cómo producir vacunas adecuadas, cómo se va a administrar para que se desarrolle una buena inmunidad en los lechones. Concluyo entonces, sepan ustedes lo que cuesta el virus de Pierce en su granja, la que ustedes asesoren. No quieran borrar el ABC del Pierce, ni la zootecnia sigue siendo muy válida. Apliquemos las estrategias de forma inteligente, pero no dejemos de hacer la evaluación de nuestros resultados productivos y nuestro retorno a la inversión. Y con eso termino, justamente, lo logré. Perdón, es que necesito apagar esto. Denme un segundo, nunca puedo. Ya está. Los dejo. El virus de Pierce nos hace estas jugarretas. Todo el mundo podría pensar, esto es en Canadá, que tenemos 2 soles, porque es tan fuerte el invierno que en el verano. Y esto es simple y sencillamente la luna y el sol
cuando tenemos un cierto efecto del movimiento de la Tierra, pero aquí vemos que no son dos soles, es la Luna, es el Sol, y tenemos que entender qué es lo que está pasando con el virus de Pierce para que no creamos que existen dos soles en este control. Muchísimas gracias, los extraño mucho y espero muy pronto volver a verlos.